Los micrófonos de los asistentes estarán en mute para evitar problemas de interferencia. Podrán escribir todas sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas y en el chat, ambos habilitados para que los asistentes puedan interactuar. Al final del webinar se realizará un breve sondeo para medir la utilidad de la conferencia. Y bueno, tengo el placer de introducir a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Cristian Hidalgo, gerente de Recursos Humanos de Chubb Ecuador, a Leonardo Sánchez, Senior Vice President de Recursos Humanos de Chubb América Latina, a Marisi Vivas, VP de Personas, Directora de Recursos Humanos de Telefónica Ecuador, y a Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos, quien será el moderador de este espacio. Con esto doy la bienvenida a Ricardo. Ricardo, adelante. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a todos quienes nos siguen, tanto en las redes sociales como en esta plataforma directamente de Webex. Bueno, ya hacía hincapié en nuestros invitados de excepción que tenemos el día de hoy. Contamos con Cristian Hidalgo, el gerente de Recursos Humanos de Chubb Ecuador. Bienvenido, Cristian. Tenemos a Leonardo Sánchez, el Senior Vice President de Recursos Humanos de Chubb de América Latina. Él está afincado en México. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está el tema del COVID en México? Cuéntanos un poquito en el DF, ¿cómo está el comportamiento? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mira, la verdad es que ahí vamos con este tema. Igual que en América Latina es un desafío y las cosas van avanzando poco a poco. Están empezando a llegar las vacunas, están vacunándose ya la población más vulnerable, mayores de 60 años. Entonces se está empezando a abrir un poco más la ciudad, pero creo que todavía faltan un par de meses. Se dice que en un par de meses estarán vacunados el 100% de la población vulnerable. Y yo creo que a partir de eso esto se va a empezar a abrir un poco más. Entonces, pues vamos avanzando y se ve un poquito de luz después de todo este año, ya cumpliendo un año, la verdad es que tan retador. Mira, Leonardo, qué importante, y a todos quienes nos escuchan, el contenido de diversidad en torno al proceso de vacunación. Ahora que hemos estado conversando mucho con los empresarios con este tema de lo más importante, y digo lo más importante, que es la reactivación productiva, la reactivación económica, entendida con una trazabilidad básica hacia que cada momento la gente deje de perder un empleo, que cada momento las personas dejen de pasar a la pobreza y peor a la extrema pobreza. Entonces, la diversidad está jugando un papel importantísimo. La diversidad de ver cuáles son los segmentos de vacunación, los más vulnerables, los ancianos, después del personal de primera línea, que son otro segmento a tomar en cuenta en la diversidad. ¿Cómo están los movimientos humanos? Aquí juega un problema importantísimo el tema que tiene que ver con las diferencias que existen, las diferencias económicas que existen, las diferencias raciales, cómo están afectando los temas de los movimientos migratorios que estamos viviendo en América Latina en el proceso de vacunación, la gente que está migrando de un país a otro. Entonces, esto es para darle un entorno de diversidad al tema y ver cómo una sociedad, y he puesto esta analogía y desarrollado este pensamiento para ver cómo la diversidad realmente impacta en todo y cómo una sociedad compuesta, pensada desde la diversidad, sin dejar a nadie atrás, como dice esa agenda de la ONU, y una sociedad compuesta sin discriminación sobre todo, porque aquí estamos viendo en el proceso de vacunación temas discriminatorios, estamos viendo ausencia de favoritismo, vemos cómo en los países existe favoritismo en estas listas VIPs, a quién se le vacunan, etcétera, y no podemos dejar de lado que este proceso de vacunación es un derecho humano que tenemos todos a vacunarnos y es un buen negocio para todos. Hasta aquí quisiera compartir también con Cristian. A ver, Cristian, un breve comentario al respecto con esta introducción que he querido poner sobre el tapete porque creo que es importantísimo en el momento actual y dando gracias a Chubb, una empresa multinacional que siempre se ha preocupado de estos temas y que nos puede poner esta visión en un ámbito muy decidor. Cristian, tus comentarios. Muchísimas gracias, Ricardo. Tú topaste algo muy importante. Este es un tema humano, este es un tema que aqueja básicamente a toda la sociedad.
Y lamentablemente creo que cuando hay momentos desesperados la gente toma medidas desesperadas y parte de esto lo hemos visto mucho, no solamente en este país, sino en varios otros países en términos de la corrupción que se da alrededor a veces o favoritismos alrededor de los temas de las vacunas. Eh, Creo que al final hoy hay un proceso claro, se supone que deberíamos arrancar por procesos de personas que son mucho más vulnerables, personas no solamente mayores, que representan obviamente un grupo importante de nuestra sociedad en el Ecuador, no después tengan personas con enfermedades que pueden llegar a ser catastróficas, que también son un punto prioritario en términos de acceder a este tipo de vacunación. Yo creo que este es un llamado más bien para todas las personas que tenemos la posibilidad de tal vez acceder a la vacuna, es prioricemos, a veces dejemos de lado un poco nuestra banalidad, pensemos tal vez que otras personas que realmente lo necesitan hoy más que nosotros, pues puedan acceder a las mismas. Muy bien, Cristian. Buenísimas tus palabras. Creo que estamos guiando bien esta introducción. Marisi Vivas está ya con nosotros. Sí, sí, de acuerdo. Perfecto, bienvenida Marisi. Esa es la VP de Personas, directora de Recursos Humanos de Telefónica Ecuador. Marisi, qué gusto tenerte aquí. Tú eres No, un poco, para tú mí trabajas. todo un honor, Ricardo. Para mí todo un honor. Bienvenida. Tú trabajas en una empresa que realmente conozco desde hace muchísimo tiempo. Trabajamos de la mano en temas de Great Place to Work en muchos años, en los cuales, bueno, como tú sabes, yo presido el Instituto Great Place to Work acá en Ecuador. Fueron el mejor lugar para trabajar en algunos años aquí en el país. Luego dejaron de medirse, bueno, eso ya no sé por qué, pero hemos estado muy cerca en temas de sostenibilidad. También participaron en mi directorio de Pacto Global cuando fui presidente. Así es que siempre para mí Telefónica es alguien que tiene una voz muy influyente y más aún ahora que el tema de conectividad se ha vuelto un tema de derechos humanos también. Estamos viendo dentro de esta diversidad que tenemos que tener, la diversidad, y voy a hacer solamente hincapié en algo aquí. Hablar de diversidad quiere decir, primero que nada, ponerse un aura de valentía. Y digo un aura de valentía porque no es fácil hablar de diversidad. O es fácil hablar, pero no es fácil llevarla a la acción. Porque cuando hablamos de diversidad estamos hablando de cómo construir esta sociedad diversa, y cuando hablamos de eso vienen muchos estereotipos a la cabeza, vienen muchos tabús a la cabeza. Y vienen muchas cosas que a veces se conversa mucho y se hace poco, como tema de género, temas de violencia de género, temas de desigualdad de género que las hemos vivido más ahora en la pandemia, temas que tienen que ver con inclusión muy importantes en cuanto a no discriminar por orientación sexual. ¿Cuánto las empresas estamos en capacidad de llevar adelante programas no de tolerancia? Porque yo siempre digo, la palabra tolerar ya nos dice, yo tolero. Entonces, cuando hablo de tolerar, quiere decir que como que no me toca más. Pero eso no es construir diversidad. Construir diversidad es cómo las empresas realmente promueven que sus organizaciones se vean enriquecidas de esa diversidad, y enriquecidas de esa diversidad porque es parte del modelo de negocio, es parte de la estrategia, porque eso hace estar más cerca del mercado, porque eso hace estar más cerca de una sociedad que construye, porque eso hace estar más cerca de una sociedad que puede prevenir el hecho de que no sigamos con una crisis climática como la que tenemos, por ejemplo, porque todos ponemos los hábitos necesarios para que esto no suceda. Así es que, Marisi, tú que estás en la parte de personas, tú que vives, y las personas somos eso, somos personas que compartimos unas horas, un tiempo sagrado, un tiempo en nuestras casas, pero un tiempo en nuestros trabajos tan importante y relevante. Así es que, ¿cómo ves este tema? Quiero que desarrolles tu idea de diversidad en función de lo que yo he puesto sobre la mesa, estos elementos básicos. A ver, Bienvenida. Ricardo, gracias. Bueno, gracias. Bueno, el tema de diversidad, la verdad es que como tú dices, es todo un traje que uno lleva puesto, ¿no? Es todo un traje que uno lleva puesto.
Pero fíjate que desde Telefónica, desde la óptica de Telefónica, porque muchos podrán decir, bueno, es una transnacional y normalmente las transnacionales son muy abiertos a trabajar estos temas, ¿no? La verdad, Telefónica, que sí es muy abierta a trabajar estos temas, que efectivamente nos miden, inclusive nosotros tenemos ratios que nos hacen medir en el desempeño del país algunos ratios específicos de diversidad, sobre todo de género. Más allá de eso, que tenemos esa palanca importante como multinacional, como transnacional, la verdad es que cada país desarrolla su propia estrategia. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque cada país, cada operación está metida dentro de un país y cada país tiene su propia cultura que en muchos casos abraza y en otros casos no abraza tanto la diversidad. Entonces, la estrategia que desarrolle Telefónica en cada país va a depender también de en qué cultura de país está inmersa, está metido. Y eso, la verdad es que va a disponer de alguna manera la velocidad de los cambios que tú quieres producir en tu cultura, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos aquí en Ecuador o qué hemos hecho aquí en Ecuador? Nosotros, yo siempre digo que tomamos el camino más largo, pero el que yo creo que es el camino correcto, ¿no? Y es el camino de la educación, de educar, de mantener constante y en el top of mind de nuestros colaboradores el tema de la diversidad, no solamente de género, es quizás el que es uno de los que más trabajamos, pero no solamente el de género. Tenemos, bueno, todo el tema de diversidad generacional, por ejemplo, el eje LGTBI, que incursionamos en él con mucha fuerza desde el año pasado, por ejemplo. Entonces, no es solamente trabajo en género, que la verdad eso nos ha ayudado muchísimo, pero el trabajo no termina allí, ¿no? Y hay mucho trabajo de educación. ¿Por qué digo de educación? Bueno, no sé, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado mucho en sesgos inconscientes. Tenemos programas que llevamos a todos nuestros empleados, a todos nuestros colaboradores, y tienen que ver con ser conscientes o hacer conscientes mucho de los sesgos culturales, sociales, no sé, como lo quieras llamar, que tienen que ver con la diversidad y más que con la diversidad, con la inclusión, porque el tema de la diversidad no es la diversidad per se, sino cómo tú creas oportunidades para que todo el mundo se sienta libre de poder disfrutar de las mismas oportunidades. Y eso es la inclusión, ¿no? Que la gente tenga sus espacios y su tiempo para poder aprovechar todo por igual. Entonces, todo por igual, atendiendo a sus propias diferencias. Yo no sé si, si, si es como un Claro. juego de palabras, pero eso se trata de eso, de que todas tengan iguales oportunidades, aun cuando seas diferentes, y eso más bien sea un valor que sume y no un valor que reste. O- Entonces, nada, para nosotros la estrategia es esa, la estrategia está muy posicionada en la educación y en cosas que hacemos todos los días. Es decir, si yo en mi proceso de reclutamiento y selección, por ejemplo, incluyo o no preguntas que pueden ser sesgadas, ¿sí? No sé, ¿tienes hijos? Es una Ujú. pregunta sesgada. Bueno, ¿Estás casada? Es una vamos a pregunta ir a sesgada. ese tema, vamos a ir a ese tema porque son temas ya un poquito más precisos, pero déjame llegar allá. Tenemos primero que nada una gran responsabilidad, estamos rompiendo los márgenes de convocatoria. La convocatoria digital ha bajado bastante, pero tenemos, si ustedes ven, ya 440 personas conectadas a este webinar. Sensacional, gran trabajo en la convocatoria. Así es que a no defraudar. Bueno, yo quiero aquí decirles algo para pasar a Cristian, a ver con Cristian, a ver ya la estrategia de diversidad e inclusión. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, y hablamos de salir de estos sesgos, de incluir, de no dejar a nadie atrás, ya incluir es una palabra más fuerte porque ya es promover. Entonces hablamos en los procesos, aquí tenemos los procesos de selección, que más allá de lo que Marisi dice, que es muy acertado, o sea, preguntas que sean sesgadas o preguntas que sean atentatorias contra la inclusión.
porque esas son preguntas atentatorias contra la inclusión, el hecho de que, oye, vas a tener hijos, cuántos hijos tienes, cómo es tu vida familiar, cómo esto, con quién estás casada, con él, o de qué colegio vienes, muchas cosas, o ver temas que van más allá y no ver al ser humano en su esencia. Lo que decías, conservando su diferencia, pero viendo que no exista ningún sesgo, por menor que este sea, que no le permita tener una oportunidad. Porque eso sí, también hay que decirlo, con los empresarios siempre hablamos y decimos, aquí empresas diversas, pero que contraten el mejor talento del mercado. Porque el hecho de ser diverso no quiere decir dejar de lado el mejor talento del mercado. Así es que Cristian, dicho eso, y te voy a poner un ingrediente adicional. Ahora que tenemos que construir un país, y cuando hablamos de construir un país desde la diversidad, hablamos de construir un país, y ahí tocó Marisi un elemento fundamental que es la educación. Yo siempre digo que para todos los esquemas de sostenibilidad, lo principal que tenemos que hacer, señores, es educarnos. Yo soy el primero en ponerme en primera persona, que he sido un ignorante que me he ido educando poco a poco, y esa ha sido la ecuación básica para ver qué tan sostenible me he ido formando en el tiempo, porque los seres humanos somos ignorantes en las materias. Entonces el coger y hacer capacitación permanente, explicar cómo tratar a las personas, de cómo se sienten, cómo incluirles, cómo hacer un proceso de reclutamiento, cómo hacerles sentir que no existen diferencias, que no hay favoritismo, que no hay temas que tienen que ver con su edad, con su formación, con su color de piel, con su orientación sexual. Y te voy a poner este ingrediente, Cristian, y con su ideología, porque las ideologías también tienen una carga en las personas con las que hay que lidiar. Estamos en un país polarizado, lamentablemente polarizado, que se viene un proceso electoral donde vamos a decidir el futuro del país. Y con esto no podría decir por quién ni siquiera las personas tienen que votar, porque ahí empieza el respeto y la inclusión. ¿Cómo provocamos un país diferente donde podamos respetarnos unos a otros y no matarnos por lo que dice el uno o dice el otro? Eso nos está destruyendo las empresas, está destruyendo los entornos familiares, sociales, etcétera, y genera unas rivalidades innecesarias. Cristian, ¿qué nos puedes decir esto como una estrategia de diversidad e inclusión que va a tener un impacto evidentemente en todo lo que va a ser el desarrollo del modelo de negocio? Y luego ya vamos a hablar un poco de compromiso laboral también. Pero tienes la palabra, Cristian. Gracias, Ricardo. Mira, has tocado varias veces una misma palabra que es respeto. Y te hacías una diferenciación en términos de lo que tiene que ver con tolerancia. Cuando yo respeto a alguien, respeto independientemente de las diferencias que tengamos. Y parte de eso es que tal vez no compartamos lo mismo, tal vez no necesariamente pensamos de la misma manera, tal vez no tenemos la misma ideología política, social, religiosa, futbolística, entre otras más. Sin embargo, cuando yo respeto la opinión de otros, yo siempre trato de hacer este análisis cuando converso con alguien. Digo, te voy a dar mi punto de vista, respeto el tuyo, pero te voy a dar mi punto de vista. No quiero convencer a alguien, quiero que mi voz se escuche. Y cuando hablamos de temas de diversidad, es de darle una voz a personas que realmente no tienen la posibilidad de hacer la mano y tener a alguien que realmente los represente. Cuando hablamos de construir una política de diversidad e inclusión en la organización, Marisi lo decía hace un momento, sí, diversidad puede existir muchísima en la organización. La inclusión es donde está el reto. ¿Por qué? Porque realmente el reto en la inclusión está en el que la gente no se sienta catalogado o puesto una etiqueta en la cabeza. Ah, ahí va una persona con discapacidad. Ah, ahí va una mujer. Ah, ahí va un hombre. Ahí va una persona que tiene una orientación sexual distinta. Una persona religiosa. No. El tema de la inclusión tiene que ver que las políticas de la organización estén lo suficientemente claras y sean respetuosas para todo, para que el ecosistema de la organización impacte no solamente en la cultura, sino también en los procesos organizacionales, efectivamente, donde en los procesos de entrevistas, como decía hace un momento, no tengamos que preguntarle a alguien, bueno, ¿estás casada? Dijo, me pasó a mí. Yo me acuerdo en mi historia cuando me fui a mi casa a los 23 años, y me preguntaban, oye, ¿no vives con tus papás? Le decía, no, yo me fui a mi casa ya joven. Y me decían, ¿pero por qué?
qué raro, pero no te llevas con tus papás. Entonces, y era súper gracioso, y siempre me acuerdo esto con gracia, porque decía, es cómo hemos avanzado con los años. Aún sigue siendo un tabú, aún nos seguimos inmiscuyendo muchas veces en querer saber más de la persona, pero aquí es la manera en cómo lo preguntas, ¿no? Yo le dejo a que la persona me cuente lo que quiere contarme. Y si no me quiere contar algo, está bien, es parte de respetar. Yo les pregunto a alguien, bueno, cuéntame de ti. ¿Qué quieres que sepa de ti? ¿Qué te representa? Y la persona me contará lo que le parece más valioso y lo que yo deba saber en una entrevista de trabajo. Eso es parte puntualmente de la vinculación, de lo que tiene que ver con la inclusión. Yo cuando trato de vincular talento a la organización, a mí me interesa que sea la persona, como decíamos, que tenga el talento para poder ejecutar y tenga el potencial de poder desarrollar acciones que le agreguen valor a nuestra compañía. Y es para mí el top of mind de eso, independientemente de la etiqueta que le quieran poner fuera de la compañía. Lo que quisiste decir es no que tratas de vincular gran talento, que vinculas gran talento. Y vinculo, estoy muy orgulloso realmente Y vinculas gran talento. de realmente mucha gente talentosa en nuestra organización. Oye, qué bien dicho. En el Ecuador no puede ser un deporte de riesgo dar tu opinión en ningún tema. Tenemos que abrir nuestras mentes para realmente no dejar a nadie atrás y poder cumplir ese reto que han manifestado tanto tú que has manifestado como también lo manejó la ABP de Marisi Vivas, la ABP de Personas de Recursos Humanos en Telefónica. A ver, Leonardo, vamos contigo con una cosa que es pepa en este tema de la diversidad. Porque todos quienes nos oyen, que sigue subiendo, ya vamos a llegar a los 500, van a decir, bueno, pero ahora cuéntenme cómo es esto de establecer una política de diversidad en la compañía. Las compañías tienen que tener una declaración de una política de diversidad, tienen que explicar cuáles son los comportamientos que permite esa política, cuáles son los comportamientos permitidos, qué son los comportamientos no adecuados, cómo trabajan en eliminar esos estereotipos. Y efectivamente, cuando existe eso, existe el promover la inclusión. Cuéntanos desde CHAF, que es una empresa que tiene una súper trayectoria. He sido testigo de que han sido padrinos, no solo tienen unas memorias de sostenibilidad muy consistentes en el tiempo. Y ahora, felicitaciones, me enteré que están por publicar la primera memoria de sostenibilidad ya regional. Gran trabajo, eso va a ser guau, va a ser una cosa que hay que lanzarlo como un best practice y un caso de estudio muy interesante. Así es que, Leonardo, a ponerle a la gente el procedimiento ahora. La gente quiere saber el cómo. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo armo esa política de diversidad? ¿Cómo comparto esa política de diversidad? ¿Cómo selecciono personas que realmente, más allá de tener las capacidades para ejercer un cargo, hablo de habilidades duras, contrato un financiero, habilidades financieras, uno en recursos humanos que sepa temas de selección, temas de negociación, en mercadeo, marketing digital, para todas estas habilidades, liderazgo, todo lo que pedimos. Pero ¿cómo hacemos que la parte del ADN que llevamos para tener una empresa que realmente promueve esto, lo logre en la práctica? Y luego hablamos ya de modelos de negocio, KPIs, etcétera, que también son importantes. Leonardo, bienvenido. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo, y gracias por la pregunta. La verdad es que yo con lo que me gustaría empezar esto es con definitivamente poner un tema de intencionalidad en este proceso. Nosotros de repente pensamos en que diversidad, inclusión son temas que forman parte de nuestra naturaleza. Y yo creo que en parte, de repente por ahí en el general, ¿no? Podemos sacar el primer gran número de diversidad e inclusión en una empresa y podemos decir, mira, tenemos el 50% de hombres, 50% de mujeres, somos una empresa diversa, estamos bien, ¿no? Pero eso habla un poco de un tema de diversidad natural, ¿no? O sea, en el mundo hay ese porcentaje, inclusive un poco más de mujeres. Lo cual no hace que tú estés haciendo algún esfuerzo intencional para llegar a ciertos puntos. Y aquí es donde yo me quiero meter en esos ciertos puntos. O sea, esto no solamente, y tú lo mencionabas, no es solamente un juego de diversidad, es un juego de inclusión,
Y después me gustaría hasta añadir un componente ahí interesante en este macro que queremos dar, o este marco que queremos dar de políticas. Ahorita me meto un poco de detalle en eso, pero también es poner el ingrediente de la equidad, ¿no? Porque la inclusión es, yo te invito al baile, ¿no? Yo te invito al baile, yo ya te estoy incluyendo en el baile, pero la equidad es, yo te enseño a bailar y te pongo las herramientas para que puedas bailar. No quiero que estés en el baile solamente viendo y sintiéndote mal porque tú no sabes bailar, sino que yo te pongo esas herramientas para que tú puedas bailar. Entonces, al crear al nosotros querer avanzar en un tema de diversidad, inclusión, equidad en una empresa, definitivamente regreso a la palabra que es intencionalidad. Esa intencionalidad nos va a llevar a hacer esfuerzos intencionales, apuntados, planeados, para poder tener resultados en términos de diversidad, inclusión y equidad. Y eso puede ser de muchas formas, ¿no? Puede ser, obviamente, con una política formal. Por ejemplo, nosotros en CHOV, y Cristian puede hablar mucho de eso, porque es una iniciativa inclusive del Ecuador, que se ha ahora permeado para toda América Latina. Tú lo mencionaste bien, tenemos una memoria en temas de nuestra cultura que apunta a cuestiones sostenibles para CHOV Ecuador, y ahora va a ser para América Latina. Y inclusive en CHOV Ecuador es de una manera muy interesante en estructurar lo que es el manual de equidad de género, el cual es un paso a paso muy interesante, ¿no? Realmente con una metodología muy clara de cómo poder llegar a tener una equidad de género en una empresa. Entonces, las herramientas están ahí. Definitivamente yo sí recomendaría poner una estructura en esto, ¿no? Creo que estás No te escucho, Ricardo. ¿La gente que esté escuchando puede acceder a ese manual de equidad de género? Es correcto. ¿Dónde acceden en la página? De hecho, nosotros perdón, Ricardo, que me meta nada más aquí, Adelante. el manual de igualdad de género, de hecho, lo distribuimos no solamente a través de las mesas de trabajo de Pacto Global, sino también a todas las organizaciones que puedan también seguir rotando este manual a todas las organizaciones. Si hay empresas o personas que estén interesadas, igualmente nos pueden seguir contactando. El objetivo es que tengan por lo menos día, que como bien decía Leonardo en su momento, es una manera de cómo transitamos. Lo construimos con prácticamente casi 30 organizaciones y estamos súper orgullosos como parte de la mesa 5 del ODS específicamente, el haber sacado este entregable para el Ecuador, ¿no? Qué bueno, me alegro que sea un entregable, además de un programa que yo lo lancé en mi presidencia de Global Compact, que fue Líderes por los ODS, que es un programa que se ha posicionado mucho en el mundo, es un ejemplo en el mundo ya a seguir. Bueno, Leonardo, termina tu exposición que estaba tan interesante y te pido 1000 disculpas que te corté, pero creo que hay que darle esas herramientas a la gente también. Leonardo. No, claro que sí, claro que sí. Y la verdad es que otra vez, o sea, creo que cualquier detalle, y Cristian nos puede ampliar un poquito más en eso, pero cualquier detalle de este contenido está disponible, es público y bueno, otra vez, un gran trabajo de CHOV Ecuador y todos esos detalles para poder compartirlo, ¿no? Eso es algo que está público y que definitivamente es un trabajo espectacular. Y terminando la idea, Ricardo, conforme esto, definitivamente está este contenido es el que nos va a ayudar, esta formalidad, esta intencionalidad es la que nos va a ayudar a poder hacer avances en temas de diversidad e inclusión. Otra vez, si lo dejamos a la suerte, si lo dejamos a que esto es algo que va a pasar automáticamente, yo creo que se ha demostrado que esto no va a suceder. Te puedo poner un par de ejemplos que creo que son interesantes, ¿no? El primero sería, por ejemplo, en términos de recursos humanos en reclutamiento. O sea, reclutamiento es un área clave para esto porque al final del día es el área que se encarga de invitar a las personas a acceder a la empresa. Y si en reclutamiento nosotros no podemos o no tenemos este marco de una política, una estrategia para llegar a darle la vuelta, por ejemplo, platicaba un poco de que tal vez en el general 50 y 50 pueden ser hombres y mujeres, pero ¿qué pasa si nos vamos, por ejemplo, a los mandos medios o mandos altos de la compañía? Estoy seguro que en un gran porcentaje de nuestras compañías, ahí es donde se empieza a reducir, ¿no?
este porcentaje y estamos hablando ya de 80% hombres, 20% mujeres, 90% hombres, 10% mujeres, en una generalidad de las compañías, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esto otra vez? De manera natural, de manera automática, muy difícilmente. Si ponemos una política, si ponemos una estrategia para esto y un esfuerzo compartido, muy posiblemente se pueda hacer. Hay una regla, por ejemplo, y pongo este ejemplo, hay una regla por ahí que se utilizó, esto fue en Estados Unidos hace ya algunos años, en la Liga de Fútbol Americano, en la NFL. Esta regla se llamaba la regla Rooney Rule. Y esta regla la utilizaron porque se dieron cuenta que en mandos de la Liga de Fútbol de Estados Unidos no existían ni hombres ni mujeres de raza negra. Simplemente no existían. O sea, uno veía que en los jugadores había una diversidad de jugadores de raza negra, jugadores de raza blanca, pero uno que iba de repente tal vez a los mandos ejecutivos, inclusive a los directores técnicos o coaches de estas instituciones, no se encontraba nada. ¿Qué hicieron los equipos? Instalaron esta regla Rooney para establecer desde una manera intencional un método de reclutamiento para este tipo de posiciones. Y este método de reclutamiento descansaba en dos principales principios. El primero era el tener un porcentaje de hombres o de mujeres de raza negra en la entrevista final para una posición. Tenía que ser por lo menos 50% y 50%. O sea, por lo menos habría que tener la mitad de hombres o mujeres de raza negra. Y después, algo muy importante, los entrevistadores de esas personas también tenían que tener el mismo porcentaje de representación. Y por ahí se hablaba, Marisi, de estos bias o de estas pensamientos inconscientes que tenemos. Si yo tengo un panel de 4 personas blancas reclutando, es muy seguramente que el candidato final resulte ser una persona blanca. Si yo tengo un panel de 2 personas negras y 2 personas blancas, es mucho más probable que el resultado final sea un resultado más diverso, más inclusivo y más equitativo. Los resultados fueron impresionantes. Esto no pasa de la noche a la mañana, pero los resultados fueron de que hoy, para los que les gusta el fútbol americano, ustedes pueden ver que hay coaches en el staff de los equipos. Hay ya un número muy importante de coaches, de entrenadores, de directivos de raza negra. Entonces, ahí están los resultados y hoy son palpables. Pero para esto se tuvo que tener una política, un procedimiento, una estrategia, y ahí están los resultados. Y esa regla se puede usar en nuestras empresas. Leonardo, pero ahí está la importancia de la política, ¿no? Leonardo, qué importante el tener este tipo de conversatorios, pero así cayendo en ejemplos prácticos como este, con los que nos dejas una claridad extraordinaria de cómo llegar a hacer del dicho al hecho, como se dice. Y con una trazabilidad ya existente, que uno puede entrar a ver el business case y luego cómo tú recomiendas que esto se puede traspolar a las empresas nuestras. Entonces, es un reto, es una cosa compleja, pero no es imposible. Ahí están los ejemplos dignos de admiración. Voy a pasar a conversar con Marisi Vivas. A ver, Marisi, cuando le oí a Leonardo, y oyéndole a Cristian, se me ocurre una idea de esas que a veces en mi empresa me dicen que estoy medio loquito, pero que la quiero proponer. Construyamos un algoritmo de sostenibilidad, sí, metiendo un poco de inteligencia artificial, para ver cómo está la sociedad ecuatoriana, cómo está compuesta la sociedad ecuatoriana desde el punto de vista diverso. Veamos cuánto es la comunidad LGTBI, un poco para ir en la onda de lo que hablaba hace un momento Leonardo, o sea, decía, entre hombres y mujeres 50-50, ya eso es medio un espejo natural, pero veamos qué pasa con la comunidad LGTBI, veamos qué pasa con las personas que son gays, veamos qué pasa con el número de personas que tenemos evidencia de que son transgénero, veamos qué pasa con el tema de las edades, veamos cuántos son millennials, centennials, cuántos son baby booms, cuántos están en las diferentes edades, veamos cuáles son la composición racial, veamos la población negra, la población indígena, veamos la población mestiza, veamos cómo está, y armemos ese algoritmo y pongámosle a Chap del otro lado, y pongámosle a Telefónica del otro lado, y pongámosle a Ecos del otro lado, y básicamente veamos cómo debería verse nuestra organización en toda esta composición
diversa. A ver qué nos daría eso y hacia dónde deberíamos caminar e ir, y evidentemente tomando en cuenta que todos tengan las mismas oportunidades en las valoraciones de cargo, mismas oportunidades de carrera y todo. ¿Qué te suena esto? Si es que te pareció una locura, yo no me resiento, Marisi. Vamos con tus comentarios. Mira, me encantaría ese algoritmo, me encantaría, me ¿Qué te encantaría suena? poner, bueno, me suena mágico, me suena como muy futurista, sí. Fíjate, Ricardo, una de las cosas que más me impresionó cuando llegué al Ecuador es que, por ejemplo, en estos temas de diversidad, de inclusión y tal, em, había como países dentro del país. O sea, yo llegué a vivir en Guayaquil y cuando me mudé a Quito sentía que me había cambiado de país, no que me había cambiado de ciudad, ¿no? Y después me di cuenta que esos mismos estereotipos que yo sentía en ese momento, los sientes haciendo reclutamiento. O sea, te dicen, no, este es de la costa, y aquel viene, aquel es guayaco, y este es de la sierra, y así, ¿no? Entonces, igual, yo ahí te pudiera decir, ojalá que podamos con inteligencia artificial, eh, no sé, resolver este gran dilema, ¿no? Ojalá, Más lo vamos a lograr con inteligencia emocional que con inteligencia artificial. Lo eso, otro va a ser una plena ahí va. herramienta. Ahí va, y ahí me pego de las palabras de Leonardo, que por cierto me quedo, mira, anotadito, me encantó ese yo quiero que estés, que aprendas este baile. Eso que decía Leonardo es muy importante en este algoritmo. O sea, emocionalmente nosotros tenemos que tener la intención de querer hacer esto, con algoritmo o sin algoritmo. O sea, nosotros tenemos que tener la intención de quererlo hacer. Si nosotros podemos hacer esto de una manera formal, teniendo un manual como el que desarrollaron aquí en CHOP, Ecuador, o resaltando prácticas como lo hace Pacto Global, que Pacto Global, una de las cosas bueno, más hermosas que tiene es que descubre, resalta las buenas prácticas de las organizaciones para atender todos estos temas, no solamente en diversidad, en una cantidad de temas que son sumamente importantes para la humanidad, para la humanidad. Entonces, ¿cómo me suena lo del algoritmo? Bueno, me suena mágico, me suena futurista y ojalá que fuera así tan fácil como darle un botón y que todo se resuelva, ¿no? Pero nos va a llevar tiempo, culturalmente hablando, al final. Yo creo que no solamente en el Ecuador, en Latinoamérica en general, ¿no? Nos va a llevar tiempo construir este camino bueno, de la inclusión, de la diversidad, de la equidad, de poder mostrarnos así y de poder ofrecer iguales oportunidades para todo el mundo, ¿no? Pero hay que construirlo, Ricardo. O sea, no es tan fácil. Eso hay que construirlo y hay que ser muy consciente, hay que tener esa intencionalidad de la que hablaba Leonardo hace unos minutos. Muy bien, pero ahora sí, permítanme respirar 3 veces para pasarme del romanticismo al negocio. A ver, ahora les va a ir una pregunta a los 3. Vamos a empezar por Cristian. Ahora sí, hablemos cómo hacer de esto un gran negocio, cómo entender el mercado desde la diversidad, cómo ver cuál es la ventaja competitiva de tener una cultura enfocada en diversidad e inclusión, qué es lo que también quiere la gente saber, cómo aumento mi productividad con esto, cómo entiendo mejor ese mercado que está compuesto de esta manera, cómo no tengo las trabas suficientes para perderme por unos segmentos de mercado interesantísimos. Las empresas de consumo masivo cada vez lo entienden mejor, los clientes cada vez tienen una susceptibilidad a consumir bienes que vienen producidos con productos responsables de uno de los SDGs, etcétera. Así es que aquí estamos también para construir negocios y construir rentabilidad y hacer que los negocios crezcan, que la productividad crezca y con eso las sociedades crezcan y se vuelvan más sostenibles. Así es que, Cristian, hacia el negocio ahora sí. Vamos a contarle a la gente cómo esto es un gran negocio. Adelante. Gracias, Ricardo. Mira, aquí nace de dos temas, ¿no? El uno es cuál es la propuesta de valor que la organización quiere brindar puntualmente hacia el público externo
y también todo lo que tiene que ver hacia el público interno. Uno, el tema de atracción de talento, al final del día, te voy a dar ejemplos concretos. Cuando tú trabajas en una compañía con un buen clima laboral y de procesos de diversidad e inclusión y la gente se siente cómoda, son los principales embajadores de la marca. Y por lo tanto, al ser principales embajadores de la marca, son los primeros que posicionan a la marca fuera de la organización. Yo puedo gastar todo el dinero que yo quiera en marketing, pero al final del día, si un colaborador es el mejor vocero de lo que pasa en la compañía, los resultados que realmente que retornan a la organización son mayores. Segundo, en el proceso específicamente de tener colaboradores que se sienten felices de venir a trabajar en la organización. Yo hablo mucho desde el punto de vista de la felicidad más allá de la parte romántica que decías hace un momento. Es decir, voy a trabajar en un lugar en el que me permiten trabajar y me permiten, sobre todo, tener una voz para decir si quiero cambiar algo dentro del proceso. Y creo que al final eso también ayuda mucho a fortalecer los procesos de innovación en la organización o lo que tiene que ver en el impacto específicamente de nuestros indicadores o de nuestros productos. Yo entré a la organización hace algunos años atrás y era el más joven del comité ejecutivo. Y claro, cuando proponía temas de diversidad e inclusión, cuando proponía temas de género, cuando proponía temas específicamente de cultura, tal vez los demás me podían ver raro, me decían como que, bueno, y no debería estar tal vez un poco más concentrado en el presupuesto, tal vez un poco más de los gastos. Y sí, no creas que no lo hago. Sin embargo, también este tema era importante. ¿Por qué? Porque era una tendencia que sí o sí iba a venir. Hablamos de un cambio generacional entre un millennial y los centennials, ¿no? Y hablamos de que los futuros compradores de estos productos son personas que al final del día buscan marcas a las que se pueden sentir identificados. A eso iba, Cristian, ahí les tienes que contestar al comité ejecutivo que estás concentrado en el presupuesto de ventas de ellos, con este tema de conceptual. No, y mira, y algo que a mí me gusta mucho de Chop específicamente es haberme encontrado con un comité ejecutivo tan variado, ¿no? Tener gente joven, tener gente adulta. Hoy somos básicamente 3 personas jóvenes que formamos parte del comité ejecutivo, que tal vez tenemos una visión distinta a una generación tradicional de la cual también aprendemos. Y creo que eso enriquece mucho la discusión, la conversación, la visión del negocio, de los productos, de los servicios, del talento que traemos a la organización. Pero a su defecto, ya hablando un poco más hacia la gente, hacia afuera. Me acuerdo que antes utilizábamos muchas herramientas tecnológicas para poder poner anuncios organizacionales a través de las páginas de empleo. Hoy digamos que el 60% de la gente o de mis procesos de selección por ahí. Hoy apenas entra un 20%. Básicamente cerca del 50% de nuestro proceso de selección entra por referidos, por los empleados o por gente que nos busca y que le interesa puntualmente trabajar en la compañía porque ha escuchado lo que la organización hace y se siente sobre todo identificado. El proceso de identificación de la marca con el futuro colaborador es tan importante y impacta tanto el negocio que genera menor riesgo reputacional. Al final del día, el riesgo reputacional sí impacta en los indicadores del negocio, ya sean estos financieros o ya sea específicamente en temas de marca, ¿no? Un tema muy importante, sobre todo dentro de los procesos, de por qué también es más allá de decir un buen negocio, ¿qué debe ser una realidad? Es porque de una u otra manera, nosotros tenemos gente en la organización de distintos tipos, con distintas maneras de pensar, y todos han vivido experiencias distintas de mercado y nos pueden enriquecer justamente en términos de cómo la organización puede crecer en conjunto con ellos. Les damos proyectos a todos los colaboradores para que sean ellos los que nos digan, bueno, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Cómo quieres manejarlo? ¿Cómo quieres, qué idea se te ocurre? Y por eso tenemos un montón de comités, tal vez en Chop. Tenemos el comité de producto, el comité de diversidad e inclusión, el comité de ética, el comité de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque queremos darle a todos un espacio y una voz que nos permitan unirnos como organización y construir juntos, al final del día, una marca o una empresa que al final también tenga un retorno de ida y vuelta con el empleado. Así es. Oye, Leonardo, oyendo estas dos intervenciones últimas, tanto de Cristian como de Marisi,
Aquí viene un tema fundamental. Estamos hablando un poco, ver cuál es la ventaja competitiva de tener una cultura enfocada en diversidad e inclusión. Pero mucho me preguntan por interno, me dicen, bueno, ¿qué se hace en las empresas, por ejemplo, con las personas que sí tienen ciertos tabús? O sea, medimos, por ejemplo, por decir algo, una empresa X y vemos que existen muchas resistencias a este cambio. Les educamos, les informamos, les evangelizamos. Si es que son casos muy patéticos, les sacamos de la empresa porque evidentemente pueden ejercer una alta contaminación y el bien superior aquí es imponer la diversidad. Pero ¿qué sugieres en este tema para no perder de vista esta ventaja competitiva? Y después de eso, tal vez un par de cosas más, Leonardo, que nos gustaría explorar en función de tu experiencia, ver cómo esta dinámica de la diversidad también ayuda en los procesos de innovación y de disrupción al momento de generar negocio y de construir un nuevo modelo más competitivo. Leonardo. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por la pregunta. Sí, mira, la verdad es que me gustaría empezar, conectar las dos preguntas que me haces. Estos temas definitivamente necesitan de un cambio cultural, de un proceso de cambio. Hay una serie de factores, ¿no? Desde pensamientos, creencias que tienen que ver con generaciones, que tienen que ver con religión, que tienen que ver con muchas cosas que pasan en nuestra región, en América Latina, en el Ecuador y en muchos otros países, por los que un cambio que tiene que ver con introducir una política, introducir una estrategia de diversidad e inclusión, definitivamente va a generar resistencia de algunos sectores, emoción de algunos otros, como cualquier cambio que se genera en la empresa, ¿no? Este es un proceso de cambio y para eso hay que tener herramientas para manejar el cambio. Hablando de herramientas para manejar el cambio, yo creo que una importantísima es una empresa como Chubb, por ejemplo, que es una empresa de seguros, en donde tenemos actuarios, en donde tenemos gente que es muy orientada a los números, y también conectando un poco la estrategia de negocio con esto, pues vayamos a los números, vayamos a estudios de las mejores instituciones a nivel mundial. Hablo de la consultoría McKinsey, hablo del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, hablo de Harvard, en donde han hecho estudios formales en cómo impacta diversidad e inclusión en una empresa. Y esto lo podemos usar para ponerle a la gente en blanco y negro por qué en este caso una empresa está empujando estos factores. Te doy un par de datos que creo que son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a un estudio que hizo McKinsey en términos totalmente de diversidad e inclusión, McKinsey da dos datos que son, creo que, contundentes. El primero es que con su estudio ellos probaron que las compañías que tienen una estrategia formal de diversidad e inclusión, y esto tiene que ver con tener recursos, tener un líder de diversidad e inclusión, tener una intencionalidad como lo platicábamos, tienen 35% más oportunidades de tener mejores retornos financieros que los que no lo tienen, que los que no tienen estrategia de diversidad e inclusión. Entonces, 35% más de posibilidades de tener mejores retornos financieros que si tú no tendrías una estrategia de diversidad e inclusión. Y un dato bien interesante, si nosotros incrementamos 10% nuestra diversidad étnica, racial, dentro de una compañía, 10% incrementar nuestra diversidad dentro de la compañía, está comprobado mediante este estudio que hizo McKinsey, que este 10% de incremento en diversidad se va a significar en 1% de incremento ya reflejado en el EBITDA, ¿no? O sea, en los retornos financieros antes de impuestos y de depreciación y de amortización y todo esto, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de datos tan formales como es esto. Por ahí también en este reporte de McKinsey, a tu pregunta, Ricardo, hablan, por ejemplo, que empresas que tienen este tipo de estrategias o este tipo de intencionalidad, nos dice que el 95% de los líderes que participaron en esta encuesta creen que una estrategia de diversidad e inclusión ha aumentado la innovación dentro de la empresa.
¿no? Entonces estamos hablando de creatividad, estamos hablando de innovación. El 95% de estos líderes lo creen así. Y hablando de generaciones nuevas, Ricardo, y hablando ahora de los millennials, ¿no? Que tan mencionados y tan famosos, estamos hablando que, por ejemplo, si nuestra empresa está dirigida a este sector de la población, que bueno, es cada vez más grande, el 82% de los millennials dice que ellos comprarían un producto o participarían en un proceso selectivo solamente si saben que esa empresa apoya y tiene una estrategia de diversidad e inclusión. 82% de los millennials estarían participando de un proceso selectivo o comprar un producto si esta empresa está ligada con diversidad e inclusión. Entonces, aquí es donde a la gente y a los empleados hay que respetar obviamente las creencias que tienen y desde ahí empieza nuestra inclusión. Pero lo que no queremos es evangelizar, o sea, no queremos que la gente cambie lo que son. Lo que queremos es que respete las diferencias. Es decir, si yo por mi forma de ser, yo tengo ciertas creencias que son muy respetables, eso es para mí y eso yo lo puedo ejercitar para mí. Pero para afuera y para la empresa yo tengo que respetar las diferencias. Y en base a estos números, que son blanco y negro, y que es difícil refutar algo que diga McKinsey, el MIT o Harvard, en base a estos datos, yo te puedo asegurar como empresa que si tú respetas esas diferencias y tú participas activamente en nuestra estrategia de diversidad e inclusión, vas a ayudar a que la empresa sea más exitosa. Y a que tu vida sea más exitosa, porque a la final también en tu vida vas a respetar eso en tu entorno familiar y no te vas a amargar si mañana tienes un hijo que tiene otra orientación sexual o si mañana por ahí se genera un matrimonio interracial o si por ahí existe algún tema con alguna persona que ha sido producto de un movimiento migratorio. Mira tú que tanto se da por los desplazamientos que se dan por las diferencias que existen en el mundo. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de otra cosa fundamental, Cristian, de rebajar desigualdad, porque vemos cómo todos los malos momentos normalmente les pegan, evidentemente, a estas poblaciones más vulnerables o poblaciones menores que no son tomadas en cuenta cuando no tenemos esta intencionalidad. Y luego ya podemos hablar un poquito de la parte técnica de los subsistemas de recursos humanos y todo, que también no me quiero perder la experiencia de compartir eso con ustedes, ya que tengo personas tan talentosas y tan especialistas en la materia. Pero cuando hablo de esto, de las necesidades, estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de temas como, por ejemplo, la desnutrición infantil. Ver cómo existe tal calidad de desnutrición infantil y ahí vemos cómo la agenda de la ONU y de los ODS famosos de estos 17 se interconectan, ¿no? Cuando hablamos de educación vemos esa diversidad racial donde vemos, por ejemplo, que la población afrodescendiente se ha retirado de los colegios en un 200% más que los mestizos o blancos. O cuando vemos que la gente que ha migrado de Venezuela por este problema social que existe y ha llegado a los países como Colombia, Ecuador o Perú, tiene serios problemas de encontrar un empleo porque no siente que existen las suficientes capacidades de inclusión. Y en países que hemos ido del otro lado también muchas veces hemos sido productores de mucha migración hacia países de afuera, así es que deberíamos tener por lo menos esa delicadeza con la vida, digo yo, de devolver el favor que tantos nos han dado en un momento y nos han permitido vivir. Veamos cuántas remesas del Ecuador ha recibido en momentos difíciles en su vida y así hemos podido sacar la cabeza del agua, como yo digo, en momentos difíciles. Entonces, Cristian, visto esto desde las desigualdades, ¿cómo generamos ese compromiso privado? Ese compromiso privado que tiene que ser el hecho de seguir sumando cada vez más compañías en estos procesos
y seguir sumando, sobre todo gente, no solamente en las áreas de recursos humanos, porque estos cambios tan complejos pasan, yo siempre digo, las áreas de recursos humanos tienen que ser unos excelentes coordinadores de todas estas estrategias, pero realmente tiene que partir de la esencia del ADN y eso tiene que venir de todos los que conformamos la compañía. Cristian, por favor. Gracias, Ricardo. Mira, creo que una de las principales cosas es, debe haber la intención de la organización, un interés genuino primero, ¿no? Creo que nace desde ahí. Cuando hay un interés genuino, lo que nosotros hacemos como organizaciones es vincularnos puntualmente a gremios donde podemos compartir con otras organizaciones que tengan una visión similar y podamos, pues, aprender unos de otros. Pero sobre todo, específicamente en mi caso, liderando, digamos, el ODS 5 de igualdad de género y habiendo trabajado con prácticamente muchas organizaciones, nosotros no queríamos solamente quedarnos justamente en lo que tú acabas de decir, quedarnos en nuestra burbuja, quedarnos básicamente en lo lindo que está en nuestra empresa o en nuestras empresas, sino, bueno, de qué manera podemos extender este proceso de conocimiento también fuera de nuestro círculo. Y parte de eso también es tener un proceso de mentorías donde nosotros puntualmente identificamos en nuestra cadena de valor una organización que tal vez no ha tenido la oportunidad de palpar procesos de diversidad e inclusión, de género, de generaciones, o que no sabe por dónde comenzar. Tal vez tienen una intención y no saben por dónde comenzar. Y nosotros ideamos justamente un programa de mentoría donde podemos desplegar mucho de lo que nosotros trabajamos en la mesa específicamente con estas empresas en nuestra cadena de valor, y tenemos sesiones específicamente de mentoría con ellos para poder ayudarles a construir de mejor manera políticas, procesos o proyectos que estén enfocados puntualmente en temas de género. Tenemos un acompañamiento de la misma manera y colaboramos mucho, por ejemplo, con ONU Mujeres, para poder también un poco vincular a las personas que tal vez no saben cómo implementar las webs, que son justamente un tema tan importante para podernos medir, ¿no? Y saber, ok, dónde estamos enfocados al día de hoy y cuáles son las brechas que debemos cerrar. Uno de los procesos muy importantes que también identificamos es cómo le devolvemos también digamos, a la sociedad mucho de lo que hacemos, y en nuestro caso tenemos programas de voluntariado que tienen un enfoque más allá de regalar la funda de caramelos, del juguete en Navidad. Es un programa de voluntariado educativo que busque reforzar cosas que tal vez en las escuelas no se están topando, temas que tienen que ver con educación financiera, nuevas tecnologías, temas de tolerancia, diversidad e inclusión, que tengan un enfoque que no solamente construya personas eficientes, sino también mejores seres humanos, como hablábamos en su momento, Ricardo. A ver, Marisi, vamos a ver cómo Telefónica genera espacios inclusivos y dinámicas participativas en su organización. Cuéntanos en la práctica. Estaba aquí silenciada. Bueno, nosotros tenemos varios programas, Ricardo, varios. Hay uno por el que nos premian mucho, que se llama Diversity Champion, campeones de diversidad. Son una especie de embajadores que tenemos en todas las áreas, o sea, no es gente de recursos humanos, es gente hay gente de tecnología, gente de comercial, gente de todas las áreas, son como unas 25 personas. Y ellos se agrupan, hacen unos grupos y por grupo trabajan alguna arista de diversidad. O sea, unos trabajan en género, otros trabajan en discapacidad, otros trabajan en generación. Entonces, esa es una de estas prácticas que nos lleva a tener todo el tiempo en el top of mind de nuestra gente. Que estamos haciendo en diversidad. Y ellos mismos arman su plan de trabajo. Lo hacen con nosotros en recursos humanos, arman sus planes de trabajo con acciones muy específicas y van trabajando esas acciones específicas, bueno, con todos nuestros colaboradores. Ellos son un colaborador más y lo hacen con todos nuestros colaboradores. Entonces ahí lo chévere es que no es solamente de recursos humanos que están saliendo todas estas ideas, ¿sabes? Un poco, sino que es de nuestra misma gente que salen las ideas que vamos a trabajar en nuestras prácticas de diversidad. Entonces, esa es una que, como te digo, por esa nos premian, nos han dado por allí unos cuantos premios, ¿no? A mí particularmente, esa me encanta, pero me gusta mucho una que tenemos con la gente de mercadeo
y con la gente de sostenibilidad. O sea, nos hicimos así como un super team, nosotros, las tres áreas, y entonces, bueno, lo mismo que hacemos para nuestros clientes, que nuestros clientes son diversos, entonces nos debemos a nuestros clientes, lo hacemos para nuestros colaboradores y el área de sostenibilidad nos ayuda a organizar todo eso. Entonces, esa triada que tenemos allí con los chicos de mercadeo y publicidad, la gente de sostenibilidad y nosotros recursos humanos, creo que nos ha dado mucha fuerza para todo lo demás, porque es como una gran palanca en comunicaciones, que nos ayuda a comunicar todo lo que hacemos. Y bueno, esa práctica me parece estupenda, o esas alianzas internas que le dan fuerza, le dan tanta fuerza a toda esta serie de prácticas, me parece espectacular. Luego tenemos otra, nosotros tenemos hasta un Diversity Council que viene en cascada desde nuestra casa matriz y nos da ciertas directrices, le da mucha fuerza, por ejemplo, en el comité de dirección para trabajar todos los temas de diversidad e inclusión. Entonces, bueno, tenemos como diferentes aristas allí. Pero bueno, las que me encantan, las que más disfruto, las que me gustan mucho son estas dos, los Diversity Champions, porque no es gente de recursos humanos haciendo cosas, sino es gente por toda la organización haciendo cosas tienen objetivos inclusive trazados y tienen un plan de trabajo hecho. Y esta triada que hacemos con la gente de publicidad, mercadeo y sostenibilidad para los temas de comunicación de todas estas cosas. Muy bien, qué lindo, aplausos para esas prácticas. A mí también me fascinaron, así es que voy a tomar nota de algunas para mi compañía, para nuestras compañías. A ver, Leonardo, bueno, ustedes tienen como CHAP una influencia brutal en lo que hacen, porque están, como digo yo, los aseguradores están midiendo los riesgos y están permanentemente viendo cómo mitigar esos riesgos, cómo hacer que las empresas seamos más previsivas, pero están para eso entendiendo cómo funcionan los negocios y tienen muchas empresas que trabajan dentro de su círculo para poder dar estos servicios. ¿Cómo haces para hacer que desde CHAP caigan todas estas buenas prácticas y en el tema de diversidad e inclusión, irles metiendo a toda esa cadena de valor que tienes y a toda esa cadena de suministro, sobre todo, que tienes? Porque ahí tenemos una capacidad de crecimiento de estos conceptos de forma increíble, y también empezamos a trabajar con gente que habla nuestro mismo idioma, que es muy importante para construir los servicios y productos que construimos. Leonardo. Sí, Ricardo. La verdad es que esto es un tema que yo creo que es una relación de dos partes, ¿no? O sea, tanto vienen prácticas de nuestros clientes y de toda esta cadena que tenemos alrededor de nosotros, como nosotros también lo hacemos hacia ellos. Y otra vez, ¿no? Retomando por ahí también un ejemplo bien importante de Chove Ecuador, es lo que hacemos. O sea, Chove Ecuador es uno de los países en Chove América Latina que más tiene este tipo de prácticas en las que intercambiamos, no solamente dándole a nuestros clientes en los seguros, sino también en cómo podemos hacer a nuestros clientes que crezcan en otras cuestiones que Chove, por su tamaño, por lo que ha tenido en ciertas experiencias, se ha ido desarrollando, por ejemplo, en temas de recursos humanos, en temas de cuestiones que tienen que ver con sostenibilidad, y inclusive en temas de diversidad e inclusión. Entonces, estos canales existen, y otra vez Chove Ecuador, la verdad es que es uno de los que mejor lo hace a nivel regional en conectar con los clientes, y traer y llevar mejores prácticas y hacer y compartir esto, ¿no? Entre nosotros. Algo que creo que es bien interesante en esto que comentas, es cómo esto se convierte en una propuesta de valor. O sea, nosotros tenemos dentro de CHOP una propuesta de valor, o nuestra propuesta de valor en recursos humanos, ¿no? O sea, nuestro branding o nuestra marca, tanto para los empleados como para los candidatos, en nuestra propuesta de valor. Y esa propuesta de valor habla de muchísimas cosas. Esta propuesta de valor va dirigida, como te digo, externamente e internamente. Y esta propuesta de valor habla de salario, habla de beneficios, habla de una infinidad de cuestiones
pero cada vez vemos, y hoy forma parte de ese rompecabezas, una parte fundamental de ese rompecabezas es diversidad e inclusión. Y eso es algo que creo que es cada vez más demandado entre hoy externamente, por ejemplo, entre empleados y candidatos. Ahora, adelantándome un poco, Ricardo, a tu comentario, algo que todavía tal vez no vemos tan sensiblemente, pero que yo creo que es algo que puede y va a pasar en un futuro. Si hoy clientes de las empresas, en base a los datos que daba, están seleccionando una empresa, están comprando un producto por tener prácticas de diversidad e inclusión, no me resultaría extraño, porque ya lo he visto en algunas otras prácticas, que empresas solamente seleccionarían, por ejemplo, a Chop si tiene una práctica de diversidad e inclusión, que sea un requisito, así como una empresa para engancharse con una relación comercial. Para una empresa puede ser importante que esa empresa, por ejemplo, tenga prácticas de cumplimiento, de compliance, que esa empresa tenga prácticas que tengan que ver con cuidado del medio ambiente. Ahora yo creo que va a ser, y eso te digo que creo que no falta mucho, para que para la selección de un cliente, la selección de un proveedor, sea un requisito el que esa empresa tenga una certificación, tenga una práctica, tenga un manual, tenga una política en términos de diversidad e inclusión. Entonces, ahí es donde yo veo la relevancia de tu pregunta, y ahí es donde yo veo que este compartir este tipo de prácticas con nuestros clientes externamente, lo único que hacen es mejorar las relaciones, hoy en día de una forma informal, pero yo creo que esto cada vez apunta más a la formalidad, como lo vemos en otros lados, ¿no? Como lo vemos, como bien lo decía, en términos de cumplimiento, de medio ambiente y demás. Yo creo que esto cada vez apunta más a que sea un requisito cada vez más fuerte para establecer inclusive hasta una relación comercial. Qué espectacular. Para ir con Marisi, o sea, ahorita que hemos tenido esta charla que me ha enriquecido mucho y he aprendido muchísimo de ustedes, les agradezco un mundo. Sí creo que puedo concluir y decir, oigan, ¿cómo no entender de temas de diversidad y no solo entender, sino gestionar? Si estamos viendo que el mercadeo no puede ser visto por fuera de la diversidad y la inclusión. No podemos tener marketing con causa, no podemos tener marcas con propósito, si no entendemos de diversidad e inclusión. Pues vemos cómo con ustedes, que son altos exponentes de los recursos humanos, vemos que no podemos tener los subsistemas adecuados si es que no tenemos este eje transversal de diversidad, no podemos tener buenos procesos de selección, no podemos tener buenos procesos de capacitación, no podemos tener buenos procesos de plan de carrera, no podemos hacer buenas valoraciones de cargo, no podemos hacer una serie de cosas de ahí. ¿Qué decir del área de ventas? Si el área de ventas no conoce cuál es su mercado, hacia dónde va a llegar, cuáles son los segmentos y esa diversidad, cómo está compuesta, y no empieza a hablar ese idioma, cómo construye y qué hacemos en innovación y todo si no pensamos libre de estereotipos, libre de estas barreras. Qué bien, vinculado a los temas de derechos humanos y todo lo que aquí concierne. Bueno, les voy a pedir que vayan preparando sus preguntas porque vamos a tener un espacio de unos 15 minutitos al final y ya nos acercamos para el tema de preguntas y respuestas. Pero quiero pedirle también a mi equipo de producción que vaya poniendo a la derecha, voy a encontrar una pequeña encuesta, que me ayuden por favor ahora valorando qué tan significativo, qué tanto les ha ayudado este panel, les ha aportado, que esperamos siempre recibir el feedback, es muy importante, parte del proceso de inclusión. Bueno, Marisi y Cristian, ¿cómo viven ustedes el tema de realmente buscar lo que es una marca empleador, que no es lo mismo que ser un gran lugar para trabajar, siempre específico, porque ser un gran lugar para trabajar tiene que tener realmente una serie de estándares altos valorados por la gente que ya trabaja ahí. Pero tenemos un mundo de gente que desea trabajar en algún lado y para lo cual es importante tener una marca empleador fuerte.
cómo esto de la diversidad va a pegar sustancialmente en el employer branding y en poder tener el mejor talento. O sea, estamos hablando de apoderarte del mejor talento, de ser el más competitivo, de ser un Tesla, de ser un Amazon, de ser un Google, de ser todo lo que soñaste, y eso genera mucho valor. Por favor, Cristian, y luego Marisi. Ricardo, mira, yo creo que nosotros lo vivimos un poco hace unos años atrás cuando cambiamos de marca, ¿no? Tú sabes muy bien que nosotros llamábamos antes Hey Seguros y cambiamos a Chop. Chop no tenía un nombre o un posicionamiento en el país, porque no existía la compañía específicamente en el Ecuador. Entonces, para nosotros fue volver a reconstruir toda una reputación alrededor de la marca. Y nada, trabajando mucho, en nuestro caso, trabajamos mucho en temas de las universidades, ¿no? Que era mucho el vínculo que nosotros teníamos en temas de compartiendo un poco más sobre el tema de educación financiera, que es un poco nuestro giro de negocio. Entonces, y trabajamos mucho en el enfoque específicamente seguro. Pero sobre todo cuando empezamos a trabajar en temas de diversidad e inclusión, nuestro paraguas, nuestro aspecto se abrió mucho más. ¿Por qué? Porque teníamos muchos otros temas para discutir. Y cuando empezamos a construir nuestra estrategia propia, específica de inclusión, nosotros decíamos, ok, tenemos un grupo importante de mujeres en la organización, tenemos una compañía con más del 65% de millennials de la empresa, tenemos un grupo de personas con discapacidad y tenemos un montón de personas de distintas nacionalidades trabajando en nuestra organización. Dijimos, ok, ¿de qué manera podemos potenciar puntualmente estos temas que tenemos en la compañía? Y así construimos nuestra estrategia de diversidad e inclusión. Eso nos permitió justamente ayudar a trabajar mucho con el tema de lo que hablamos tú hace un momento, Ricardo, con personas que vienen de otros países, que se sientan que tienen oportunidad también de trabajar en esta empresa y sentir que existe algún tipo de xenofobia o algún tipo de rechazo por ser una nacionalidad distinta a la de nuestro país. Que sientan las mujeres que al final del día están buscando, o jóvenes universitarias, o mujeres que quieran cambiarse de sector, sentirse identificados con la marca para poder trabajar con nosotros. Este proceso específicamente de diversidad e inclusión al momento de construir una estrategia ayuda muchísimo a no solamente atraer talento, sino que a asegurar el talento que hoy tienes en la organización. Porque así como muchos vienen y quieren trabajar con nosotros, hay muchas empresas que dicen, ok, yo me quiero sacar el talento de Chop. Entonces, aquí es el tema de, bueno, ¿cómo me aseguro de que la gente en la organización no diga, perfecto, me van a pagar 100, $200 más en otra empresa, sino que pare un momento y diga, ok, este es un tema de beneficios, este es un tema de facilidades que me da la empresa, pero sobre todo se pregunten y digan en el tema del clima laboral y en temas relacionados a iniciativas de diversidad, ¿cuál de estas dos empresas tiene mucho más peso versus la otra? Y en ese momento es donde deciden si se quieren quedar o se quieren ir. Entonces, para nosotros de construir nuestra estrategia de diversidad e inclusión ha sido justamente una fortaleza en términos no solamente de ayudar a que el colaborador se sienta cómodo trabajando con nosotros, sino también ha sido un factor de asegurarnos de que nuestra gente no migre a otras empresas, sino que realmente se quede con nosotros creciendo juntos también, ¿no? Muy bien. A ver, Marisi, un breve comentario, que ya tenemos al público haciendo preguntas y no podemos dejar de contestar las principales. Bueno, ¿cómo vivimos esto en Telefónica y cómo se proyecta eso en nuestra marca empleadora, ¿no? Que bueno, la verdad ha sido uno de los pilares fundamentales para trabajar marca empleadora, el tema de diversidad. O sea, y ha sido muy consciente esto, ¿no? Fíjate, ¿no? Uno de nuestros 3 valores, o sea, Telefónica tiene 3 valores que son los que, bueno, sobre los que construimos muchas cosas, ¿no? Confiable, retador y abierto. El ser abierto tiene muchos temas que ver con la diversidad, ¿no? El ser abierto a las ideas, a lo que viene, a la gente, a las nacionalidades, al género, el ser abiertos a todo, ¿no? Sobre todo a las ideas, sobre todo a las ideas. Entonces, ¿cómo nosotros incorporamos todo esto en el día a día? Bueno, igual, con ciertas prácticas muy específicas. Una es, por ejemplo, nuestros programas de desarrollo de liderazgo, nuestros programas de liderazgo,
que además tenemos unos específicos para mujeres. Hay uno bueno, que es espectacular, que se llama Elevate Hair. Tiene mucho que ver con resaltar los valores de Telefónica, lo que tú puedes ser como mujer dentro de la organización y cómo te puedes proyectar como mujer dentro de la organización, ¿no? Ese es el de mujeres. Pero ahora tampoco es que vamos a ser selectivos y nada más vamos a querer mujeres en la organización, ¿no? Entonces, porque eso no se trata bueno, nada, de realzar mujeres y ya. No, se trata de tener programas también diversos, de que tú puedas ofrecer toda una gama de oportunidades, nada, para que la gente abiertamente, como dicen nuestros valores, lo puedan aprovechar, ¿no? Entonces, ¿cómo los vivimos? Es sencillamente con prácticas bien tangibles, con prácticas, bueno, que puedan atender a toda nuestra gente, ¿no? Y eso lo reflejamos en nuestra marca cuando estamos contratando. Estupendo, estupendo. Qué gusto tener estas dos grandes empresas en la construcción de grandes climas laborales y en temas de sostenibilidad. Vamos con una pregunta. María Cordobés hace una pregunta muy interesante que la va a contestar Leonardo. Buenos días. Para inclusión en empresas pequeñas que no tienen todo un equipo grande, que quizás están capacitados por detrás, ¿cuál es su recomendación, Leonardo? Sí, muy buena pregunta, porque definitivamente empresas tal vez multinacionales tengan equipos globales de diversidad e inclusión, equipos regionales, pero creo que esto no se necesita, no es un requisito, y creo que esto, hoy afortunadamente creo que tenemos dos grandes fuentes de información. La primera es el contenido que existe público, ¿no? O sea, diversidad e inclusión hace no mucho, hace 5 años era más difícil encontrar contenido, era más difícil, había que pagar seguramente por estudios, se necesitaba ser pionero muchas veces y pagar por estudios para tener un contenido importante. Hoy es público muchísima información, todos estos datos que yo les mencioné de McKinsey, del MIT, de Harvard, están disponibles en la web. Inclusive ya por ahí, por el chat, compartimos el link donde se puede donde se puede encontrar el manual de equidad de género de CHOP que trabajó CHOP Ecuador. Entonces, realmente hay muchos recursos públicos que yo les invitaría a que los usaran y los potencializaran, porque de ahí pueden tener una gran información para sus recursos. Y ahora, otro tema que también es interesante, se necesita, ahí sí ya es un poco más de inversión, pero creo que es algo que otra vez, poniendo el caso, utilizando los recursos y hablando con la gerencia, decir, mira, aquí está estos estudios, aquí está cómo esto nos puede ayudar. Ahora también han salido empresas de consultoría muy interesantes que pueden apoyarnos, externos, que antes no existían, ¿no? O sea, así como tenemos nosotros y podemos participar con consultores para procesos de manufactura, de cadena de suministro, inclusive de recursos humanos. Hoy, empresas que antes eran totalmente dedicadas inclusive al reclutamiento, aquellos famosos headhunters, ¿no? Las grandes firmas de headhunting, y no tienen que ser las grandes firmas, ¿no? O sea, yo voy a hablar obviamente de los Korn Ferry, Russell Reynolds, Spencer Stuart, pero muchas de las firmas que son de recursos humanos hoy están cambiando su giro y están haciendo consultoría de temas de diversidad e inclusión. Apenas hace unos días yo participé en un evento de Korn Ferry, en el cual Korn Ferry ahora tiene todo un departamento que está enfocado a hacer consultoría de diversidad e inclusión. No hay que gastar con un Korn Ferry, pero sí hay otro tipo de consultorías que están teniendo gente experta, gente con estudios, gente con preparación en el tema, que ahora se pueden enganchar y traerlos a que nos ayuden. Entonces, hay que aprovechar el momento, hay que subirnos a la ola. No tenemos que ser una gran empresa, y me refiero gran en tamaño, pero sí podemos ser una gran empresa independientemente de nuestro tamaño, trayendo este tipo de prácticas con lo que está públicamente e inclusive por ahí apoyándonos de algún consultor, que hoy hay gente muy capacitada en el mercado que nos puede ayudar por un periodo de tiempo limitado a echar a andar lo que necesitamos para que esto sea un éxito en la empresa. Maris y Cristian, capaz integrando un concepto que no puede quedar por fuera, que es que nos mencionan en el chat, que es la política pública. La política pública entendida como este
como este driver de generar incentivos, por ejemplo, para que las empresas lo hagan con más facilidad, para que se motiven. Quizás generar un fondo para que las pymes puedan acceder a este tipo de consultoría de alta calidad. ¿Por qué no soñar en que un Korn Ferry, etcétera, de consultoría a empresas pequeñas impulsadas por ciertos fondos públicos, que lo que van a hacer es hacer que esas empresas se vuelvan mucho más productivas? ¿Qué opinión tienen de eso, Marisi y Cristian? Bueno, a ver, yo creo que ahorita hay muchos foros donde la gente puede Sí, foros. alimentarse, ¿no? Muchos foros, bueno, este es uno, de hecho, ¿no? Pero hay unos quizás como mucho más estructurados, por ejemplo, ONU Mujeres tiene cosas espectaculares, o sea, yo creo que más allá de los fondos, le tengo un poco de miedo a los fondos, si te soy sincera, Ricardo, ¿Ya? pero sí creo que hoy en día hay muchas más posibilidades que están a la vuelta de la esquina para poder educarnos y para poder ayudarnos a transformar nuestras organizaciones, sean pequeñas o sean grandes, ¿no? Inclusive las grandes organizaciones ahorita, a lo mejor sus presupuestos no están a la altura de poder invertir en este tipo de prácticas o en este tipo de cosas, pero hay muchas cosas abiertas, o sea, inclusive hay plataformas de formación, Coursera, por ejemplo, Myriad, que tienen programas súper buenos y que hablan de este tipo de cosas, ¿no? Yo esta mañana leía un artículo excelente que tenía mucho que ver con lo que estaba comentando Leonardo, de los headhunters que ahora integran todas estas prácticas de diversidad, entonces, y hay material sobre eso que puedes utilizar. Es decir, yo creo que la información está disponible para que la podamos utilizar. A lo mejor lo que necesitan es cierto orden en cómo hacerlo. Y Cristian lo decía, a lo mejor tienen toda la intención y no saben por dónde comenzar. Y allí, quizás, en cómo establecer metodologías de cómo hacerlo, bueno, nada, habría que, inclusive, más que un fondo, a mí se me ocurre como, no sé, tratar de organizarnos las compañías que puedan tener prácticas más avanzadas en este tema y ayudarlos a ellos, ¿no? Y ayudar a quien quiera documentarse o a quien quiera establecer prácticas de este tipo en su organización. Bueno, por mi lado, la verdad es que estoy súper disponible para eso, toda mi ayuda para lo que pueda reintegrarle a este hermoso país, además. Y yo les quería decir que tenemos un evento con Great Place to Work de diversidad e inclusión muy interesante que viene en los próximos meses. Ya vamos a hacer la campaña de lanzamiento en los próximos días, así es que ese va a ser un espacio donde van a poder ver muy buenas prácticas que ya están codificadas, con resultados, con impacto, etcétera. Así es que, Cristian, contigo terminamos el día de hoy. Así es que tus últimos comentarios, y Leonardo, si quieres agregar algo, y con eso ya nos podemos despedir. Creo que ha sido un espacio muy interactivo, participativo, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron permanentemente conectados, ¿ah? Hemos tenido una cifra bastante importante el día de hoy. Cristian, por Eh, favor, Bueno, terminamos. Ricardo, muchísimas gracias. Mira, yo para un poco contestar lo que justamente decía María, cuando inicié en este proceso, la realidad es que fue un proceso de investigación, ¿no? Leí muchísimo y hay mucha información realmente en el Internet. O sea, yo no tengo una estructura grande para trabajar realmente en temas de diversidad e inclusión o temas relacionados a recursos humanos. La verdad es que nuestra estructura es bastante pequeña. No tiene que ver con la cantidad de personas, tiene que ver con la efectividad de las acciones que tú decidas implementar. No quieras abarcar 1000 acciones, sino enfócate en las principales que están ajustadas puntualmente a tu realidad. Si es una compañía pequeña, pero que tiene un enfoque o tiene muchas mujeres, listo, comienza tal vez haciendo las webs que son gratuitas, que tienen puntualmente ONU Mujeres, un portal inmenso con información súper enriquecedora para poder trabajar, por ejemplo, en fortalecimiento y liderazgo de mujeres. Si tienes un impacto más grande en hombres y tienes pocas mujeres, empezamos a trabajar a través de programas de paternidades responsables, en cómo el hombre impacta también, por ejemplo, en los procesos de soporte en el hogar y cómo impacta también en la educación de los niños. Si tienes un grupo bastante balanceado, trabajar en escuelas para padres. Hay
mil cosas realmente para poder trabajar, y el tema de diversidad e inclusión es un mundo súper grande que uno puede crear y perderse realmente en muchas iniciativas, pero claro, no todas son para todas las empresas. Cada una tiene una realidad distinta, cada uno tiene que entender su demografía, hay que tener muy claros los números, hay que tener muy clara la demografía de género, de generaciones, de personas de la antigüedad de la organización, tener encuestas encuestas que no tienen que ser pagadas, encuestas que uno mismo se puede hacer para tomar información de los colaboradores y nutrirse de esto para poder crear acciones específicamente. Eso es un poco lo que puedo decir, Ricardo, en honor al tiempo para no pasarnos mucho. Cristian, excelente. Leonardo, muchísimas gracias, Liz, y a ti, Cristian. Termino solamente compartiéndoles que hay algunas felicitaciones en el chat que seguro vienen para ustedes, y este humilde servidor se despide dándole la palabra a Kiki para que pueda dar por terminado el tema. Me voy súper contento. Creo que mañana despertaremos con un Ecuador mucho más inclusivo. Gracias, Kiki, y a mi equipo de producción, y sobre todo a Chap por haber hecho posible un espacio de diversidad tan importante que tanta falta nos hace, y más ahora que estamos en un momento de una transición muy importante para el Ecuador. Gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos nuestros ponentes, Marisi, Cristian, Leonardo. Con eso nos despedimos, agradeciendo a Chava e invitándoles a participar en más de estos espacios. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta la vista. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Ecos, inspirando a quienes mueven el mundo.